Bendiciones, Dios bendiga a todos los que van a escuchar este mensaje edificante de la palabra de Dios. Esto es mensaje Aires de Esperanza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 8 y 9, dice así: Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Bueno, un asunto pero muy importante en el camino del Señor, sabiendo que la salvación de nuestras almas es por gracia y no es por la ley. Es por gracia y no es por la obra. Es por gracia y no es por lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer. La salvación del alma es por gracia. Y aquí vemos un suceso en la cual el apóstol Pedro en una visión que el Espíritu Santo le había dado después de haberle mostrado una visión de que él no tenía que llamar inmundo a todo lo que Dios había limpiado, y cómo Dios había limpiado todas las cosas a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. En aquellas épocas, el pueblo judío y el pueblo gentil eran dos pueblos totalmente distantes el uno del otro. El pueblo judío no podía compartir ni siquiera los alimentos con los del pueblo gentil. ¿Quiénes son los del pueblo gentil? Aquellos que no son judíos. No importa de qué país sea, aquellos que no son judíos son del pueblo gentil. Y aquí vemos un acontecer con este mensaje del apóstol Pedro, que estaba dando referencia de lo que él había vivido con los gentiles. Una cierta ocasión, yendo a una ciudad llamada Jope, él fue allí en esa ciudad y predicó el evangelio, y el Espíritu Santo fue derramado por primera vez en medio de los gentiles, en medio de los que no eran judíos, de aquellos que no guardaban la ley, ni siquiera observaban los mandamientos de Dios. Pero Dios no hizo diferencia entre los gentiles y los judíos, entre los no judíos y los judíos no hubo ni una diferencia, y Dios derramó el Espíritu Santo en cada uno de ellos, purificando sus corazones, pues Dios, que conoce los corazones y cuál es la intención del corazón, Dios purifica por la fe los corazones de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que la esperanza nuestra debe estar en el sacrificio de Jesucristo y no en nuestras obras. Solamente por medio del sacrificio de Jesús nosotros podemos hallar la paz, y la paz que es para con Dios. La Biblia dice claramente que nosotros somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 1. Si usted quiere estar justificado, usted tiene que activar la fe que Cristo te ha dado por medio de su palabra. Pues tampoco la fe es nuestra, la fe también es un don de Dios que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es que, mi amado, nunca intentes agradar a Dios por tus hechos. A Dios se le agrada solamente por la fe, pues la palabra de Dios dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted, si lee capítulo 11 del libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, usted encuentra ahí esa palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que Dios pueda estar agradado con nosotros, tenemos que activar la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de la fe, Dios limpia nuestros corazones, nos purifica de toda contaminación de pecado y de carne. Y así podemos entender cuál es la buena voluntad, la de Dios, la que es agradable y perfecta. También en Romanos capítulo 12 nosotros encontramos claramente que ahí dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, nos dice claramente la palabra que nosotros tenemos que renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que nosotros continuamente estudiar las Escrituras. Dios lo bendiga a todos y hasta un nuevo encuentro.